Gloria a Dios, como siempre les pido, ¿qué tal si damos un aplauso grande al nombre del Señor? Antes de meternos en nuestro tema, quiero hacer el énfasis que estamos a una semana de sobredosis, que es nuestro evento central. Aquí en la casa tenemos como 3 eventos a lo largo de cada año. El principal de ellos, sobredosis. El primero, siempre en los febreros, que hacemos esencia, que tiene todo que ver con adoración, y lo hacemos en febrero porque es el mes de los carnavales, de todos los carnavales en las Américas. Luego en mayo tenemos la conferencia profética, creo que algunos de ustedes estuvieron, y ahora sobredosis es como la suma de todo. Allí podemos soltar todo lo que tenemos, todo lo que creemos, y podemos tener un tiempo de encuentro especial con Dios. Yo quiero decirles algo. Bueno, por un lado, lo dijeron ya aquí Lady y Carolina al principio, que hoy tuvimos una bienvenida Colombo brasilera, pero nos recordaron que el próximo domingo no estaremos aquí. Sea que tú estés o no en sobredosis, la reunión de la iglesia, la reunión va normal, domingo próximo, 10 de la mañana. La reunión del domingo próximo no será aquí en el auditorio de la calle 72, sino en Guaymaral, en nuestra carpa, en el Bet Shalom. No importa que no estés asistiendo a sobredosis, ese será el lugar de reunión próximo domingo, para que ninguno se confunda. Y la otra cosa que quiero decirles es, realmente pienso, los últimos sobredosis particularmente me parece que han sido eventos poderosos, profundos, intensos, transformadores, pero tengo la sensación, hay como un testigo adentro que me dice que este tiene un toque distinto. Es una especie de convocatoria del cielo, es como una trompeta de Dios sonando en este tiempo. Estamos viviendo días particulares en el mundo entero, y en Colombia en especial estamos viviendo una travesía compleja por muchísimas razones. Por algo, miles y miles de familias colombianas han migrado, han salido del país en los últimos 3 años, no es coincidencia. Y me parece que este momento, este tiempo de encuentro va a ser muy, muy, muy especial. Así que espero que ninguno se lo pierda, porque realmente creo que estamos a las puertas de algo bien importante. Póngase de pie un momento conmigo, por favor, para que oremos antes de compartir la palabra esta mañana. Tú también allí en tu casa. Hoy creo que hay mucha gente que está de paseo este fin de semana largo, este puente bien largo. Creo que muchos lo aprovecharon. Me parece muy bien merecido que descansen los que puedan hacerlo saliendo de la ciudad. Señor, gracias por tenernos aquí juntos. Gracias por la posibilidad de llegar a través de la señal de internet a muchos. Gracias, Señor, porque tú nos juntas para hablar al corazón, para bendecirnos, para hacer algo en nuestro interior. Y ahora yo pido que tu palabra toque nuestro corazón en esta mañana, que llegue a lo profundo de nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Tomen sus Biblias, o como dice el pastor Luis Beltrán, mi amigo, prendan sus Biblias, que es Vamos a comenzar de una manera un poquito atípica, y es directamente leyendo un pasaje de la Escritura. Juan capítulo 13, versículo 21 hasta el versículo 25. A ver, leámoslo juntos entonces. Un pasaje conocido, pero vale la pena ponerle cuidado a lo que allí se nos relata. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Piensen en eso, ¿no? Están en lo que llamamos la última cena, está en la celebración de la Pascua, y Jesús, algo pasa en él y suelta esta expresión. Versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Muy llamativo aquí el relato, lo que nos está diciendo, y quiero tomarlo para hacer un poquito referencia a una parte que inclusive ha sido malinterpretada, como manoseada si se quiere. Si ustedes vieron bien, estamos hablando de un momento intenso de angustia, de conmoción interior en Jesús, algo atípico,
algo que no era normal. Por eso los discípulos se sorprendieron también. Digamos de esta manera que el latido angustioso en el pecho del Señor era extraño para sus discípulos. El punto aquí es que empezaban a asomarse unas emociones nuevas en el Señor, unas emociones fuertes, intensas, que estaban asociadas con lo que estaba a punto de experimentar. Quiero hacer un paréntesis aquí porque no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles. Lo peor del Gólgota no fue el sufrimiento físico, mis amigos. Esa no fue la peor parte. El gran motivo de la angustia de Jesús no estaba directamente relacionado con el látigo romano o con los clavos o con la cruz, aunque eso fue seguramente un sufrimiento físicamente hablando indecible. Pero esto que nos dice la Biblia aquí demuestra que había algo más. Lo he dicho tantas veces, pero vale la pena recordarlo una vez más. La angustia de Jesús tenía que ver con todo lo que venía alrededor del tema de la cruz, más que con la cruz misma. Era un momento oscuro. El Señor dijo: esta es la hora de las tinieblas. ¿Sabes qué es lo que iba a pasar? Lo que iba a pasar es que eso que desde Génesis Dios llamó la muerte. ¿Recuerdas tú que el Señor le dijo a Adán y a Eva, les mostró todo el campo donde estaban, les mostró todos los árboles, les dijo: todo esto es de ustedes, tú puedes comer de todo esto, pero solamente hay un árbol del que no, el árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo el Señor. Y le dijo: mira, si tú comes de ese árbol hay un problema, y es que vas a morir. ¿Recuerdas que te he dicho esto? La muerte, ¿qué es eso realmente? Mucha gente no termina de entenderlo bien. Además, porque la mayoría de nosotros asimilamos la muerte con morirse. Evidentemente hay un vínculo, pero claramente no son lo mismo. Morir y morirse en Génesis 3 no fueron lo mismo. ¿Cómo así, Pastor Edgardo? Bueno, Adán no se murió. ¿Recuerdas que te lo he dicho de esta forma? Adán no se murió. Él no cayó fulminado cuando come del fruto que Dios le dijo que no comiera. De hecho, Adán vivió 920 algo de años. O sea, y ni siquiera sabemos en este momento qué edad, por decirlo así, tendría. En fin, no es el punto. El asunto es que Dios nos deja claro que la muerte y morirse, aunque hay un vínculo, no son la misma cosa, que morirse es el efecto de la otra cosa más grande que es la muerte. Eso es lo que se asomaba en el panorama de Jesús. Y la muerte en la Biblia no es simplemente la cesación de signos vitales, no es un estado, como lo diría el teólogo E.W. Kenyon. La muerte es una naturaleza. Y eso cambia absolutamente todo. Él mismo dijo, ¿estás conmigo hasta aquí? El mismo Kenyon dijo, cuando Adán pecó, cuando Adán traicionó a Dios en el Edén, nació de nuevo. Es una forma de decirlo, nació de nuevo, pero del diablo mismo. Es una expresión gruesa, difícil de aceptar. ¿Cómo así? Sí, algo horrible pasó en Adán. Se convierte en un monstruo ahora. La muerte entra en él, y la muerte, ya lo he dicho, no es simplemente el hecho de caer fulminado, sino una serie de características nuevas, oscuras, dañinas, malignas, todas que entraron en la vida de Adán, en el interior de Adán. Eso es la muerte, la suma, si me lo permites decir así, la suma de todo lo más ruin, lo más oscuro, lo más bajo, lo más pecaminoso, lo más vergonzoso. Súmalo todo eso y mucho más. Eso es la muerte, eso es la muerte. Y su hija, más visible, la muerte física, que curiosamente es la que más resentimos, pero que es tan solo el efecto, tal vez un efecto final, tal vez un efecto tardío, pero si se quiere, ni siquiera el peor de los efectos de la muerte en el interior de una persona. Pues Jesús sabía que estaba a punto de tener que absorberla, es una buena manera de decirlo, que la muerte toda iba a caer sobre él para que empezara a abrirse el camino de la restauración, del regreso a lo que Dios quiso desde el principio. No quiero perderme mucho en este detalle, pero no quiero dejar pasarlo, porque la angustia de Jesús estaba relacionada con eso. Él sabía lo que vendría. Él sabía que toda esa cosa ruin, oscura, malvada, malévola, maligna, caería sobre él. Y empiezan ya, ese momento oscuro, empieza ya a dejarse sentir sobre Jesús. Y aquí lo encontramos angustiado entonces, inesperadamente para los discípulos. Ok.
El comentario de Jesús allí, cuando él dice que se conmueve en su interior y dice, uno de ustedes me va a entregar, o sea, no logro imaginar qué expresión, de qué manera Jesús habló. Los discípulos quedaron todos conmocionados, quedan curiosos, pero la pregunta sería, ¿quién de ellos es el que de verdad sería interesado por saber qué estaba pasando en el interior de Jesús? Por decirlo así, disculpen la expresión, no quiero que suene cursi, ¿cuál sería la carga en su pecho? ¿Qué es eso distinto que le estaba pasando? Ahora nos dice el relato que leímos que había un discípulo de ellos muy cerca. No dice el nombre él, pero todo el mundo sabe por toda la tradición, la interpretación bíblica, que se refiere a Juan, el que Jesús amaba. Y quiero mostrarles aquí en dos imágenes, más o menos cómo, no exactamente cómo era la cena, no fue una selfie ni nada por el estilo, pero miren, esta es la forma como posiblemente estaban distribuidos. Yo creo que ustedes noten cómo era que ellos se sentaban a cenar. No es el asiento típico nuestro, ¿sí lo están observando? Creo que también a la distancia lo pueden ver bien. No es la forma normal, sino es una forma de estar más bien reclinados, si se quiere, un poquito recostados. Esta me parece una muy buena ilustración de lo que pudo haber sido aquella noche. No podemos decir que fue literal, pero yo la quiero aprovechar para mostrarles a ustedes la manera como ellos se reclinaban. Y uno de ellos, pues evidentemente era Juan. Miren otra ilustración que no es del caso, pero es otra manera de poder explicar lo mismo. Esta es una cena normal de pronto de la usanza. Noten ustedes cómo era esa especie de sentado reclinado que ellos tenían al lado, cuando estaban al lado de una mesa compartiendo una cena, y así también lo estaba haciendo Jesús con los discípulos. Ahí está lo que se llama la lámpara del caminante, de la que yo les hablé hace unas semanas. ¿Por qué lo quiero mostrar? Bueno, por un lado, porque había uno muy cercano, muy cerca, que es Juan. Algunas tradiciones afirman que él estaba recostado a la derecha de Jesús, pero aquí viene el asunto que puede sorprender a algunos. Impacta muchísimo pensar que era posible que el que estaba a la izquierda de Jesús, ¿saben quién podía ser? Sí, ustedes ya lo saben, ustedes saben mucho. Judas. Tú imagina el cuadro y todo lo que se va a desprender de allí. Que los dos cercanos, los más cercanos a Jesús en la cena, eran precisamente el que más amaba, Juan, y al otro lado, Judas. A la derecha de Jesús, Juan, y a la izquierda no tiene nada que ver con tendencias políticas, ni con los zurdos, ni nada por el estilo, ¿no? Por si acaso. Sí, porque no faltará quien lo interprete de esa manera. No es el punto, que lo que es de la izquierda es oscuro, que lo que es de la derecha está bien. Hizo inclusive, como lo dice Andrés David, él es zurdo y él dice que lo más difícil para los zurdos es vivir en un mundo hecho para los diestros. Y eso sí que es cierto, yo lo he visto en Andrés David muchísimas veces, desde nuestro colegio Bet Shalom, que en su momento nosotros mismos no teníamos un asiento adecuado para un zurdo. Así que olvídense de eso, no tiene nada que ver con derecha o izquierda en ningún sentido. Solamente que los más cercanos, curiosamente, eran Juan y Judas. Es increíble esto. Esto va a tener mucho sentido en lo que les quiero decir hoy. Hay una primera descripción entonces, como la que está basada en el cuadrito. ¿Le podemos dejar el primero de nuevo, por favor? La primera imagen, esta. Hay una primera descripción de recostado que en realidad se refiere más a esto, estar reclinado junto a Jesús. Pero hay una segunda descripción, que de pronto no es exactamente la que tenemos aquí, una segunda descripción acerca de Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que los dos verbos recostarse son distintos. Así que describen como dos acciones distintas, dos actitudes distintas. El primero es el recostarse, como les mostré en las imágenes, pero el segundo, en el versículo 25, se los leo de nuevo por si acaso, decía en el versículo 25, entonces él, hablando de Juan, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ese segundo verbo, ese segundo recostarse es distinto.
en el griego bíblico, y lo que describe o lo que sugiere es un tipo de proximidad diferente que habla de cercanía de corazón, cercanía de alma, cercanía de mente, cercanía de sentimiento. Por eso lo que quiero que compartamos brevemente hoy, yo lo he llamado así, latido, pensando en lo que tendremos la semana entrante, pero con un comentario chiquito: recostado sobre el pecho de Jesús. Hablemos de eso. ¿Qué pretendo yo compartir contigo? Bueno, lo que pretendo es como responder a la pregunta de quién puede escuchar el palpitar del corazón del Señor. Y yo sé que suena todo medio romanticón, ¿no? Suena todo medio cursi. Suena como para que este mensaje lo diera de pronto una mujer y no un hombre. ¡Ay, recostado en el pecho de Jesús! ¡Qué maravilla! De hecho, eso lo han corrompido. Han usado ese pasaje para poder decir, no sugerir, sino decir que lo que pasaba entre Jesús y Juan era bastante extraño. Lo extraño es, como dice la Biblia, lo que pasa es, dice clarísimo, para los puros todo es puro. Lo que sucede es que, sobre todo en nuestra época, una generación tan sexualizada no puede aceptar un amor genuino, inclusive entre personas del mismo sexo. Pero miren que Jesús despertaba emociones curiosas en las personas. Por ejemplo, Jesús mismo tiene un día a una mujer que viene ante él, que derrama perfume sobre sus pies, que además de eso llora sobre ellos, que además de eso los seca con sus propios cabellos. Díganme ustedes esto, ¿qué sugeriría? Alguien diría, no, esa mujer estaba teniendo quién sabe qué clase de enamoramiento por Jesús. Bueno, el mismo Jesús que despierta semejante emoción en una mujer es el mismo que en este caso también despierta algo profundo en el corazón de Juan, que era el que estaba sentado a la derecha de Jesús. Vamos a hablar de eso entonces. Yo quiero darte 3 respuestas para quién puede escuchar el palpitar del Señor. Mire, déjenme decirles una cosa. Hay gente que tiene relación con Dios muy técnica, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un día un hombre llegó a hablar con Jesús y le dice, ¿yo qué debo hacer para poder ver el reino de Dios, para poder alcanzar la salvación? Y de una forma un poquito extraña, muy inesperada para mí, Jesús le responde de la siguiente manera. A ver si alguno recuerda ese pasaje en la Biblia. Jesús le responde así: tú conoces los mandamientos, guárdalos. Es inesperado, ¿no, Pastor Aníbal? Guarda los mandamientos. Jesús, que está diciendo de esto, aparentemente habría una contradicción con algunos otros de sus mensajes, pero es deliberado, creo, que Jesús le dice, conoce los mandamientos, guárdalos. ¿Qué sucede con el hombre? Que nos dice la Biblia, el detalle que nos da es que era un hombre muy adinerado. El hombre entonces se siente como bien, como contento, y le responde, todo yo lo he guardado desde mi juventud, todo lo he guardado. Miren, yo aquí creo que vale la pena hablar, no a las personas malvadas que son, hay gente que realmente tiene una vida mala y saben que tiene una vida mala. Pero hay otro grupo de personas que de pronto no han vivido esa vida mala y tal vez no alcanzan a entender de qué se trata la vida con Dios. De hecho, ustedes recordarán mi experiencia con el Hare Krishna en un parque cuando él me decía que eran mejores que nosotros. Pero hay gente que piensa que el asunto con Dios y lo que Dios busca de nosotros es la obediencia técnica a todo lo que Él hace y nada más. Es como simplemente el hacer caso, más parecido a la manera como un sirviente de esa forma, un esclavo de ese tiempo, quiero decir, le serviría a su amo. Entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes, guárdalos. Y el hombre responde, todo lo he guardado, yo he hecho todo. Y Jesús lo saca de allí y entonces le da una respuesta increíble y le dice luego, lo mira, dice el Evangelio que mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Y ese hombre me imagino que habrá quedado como impactado. ¿Qué me falta? ¿Qué puede faltarme si he guardado todo? Y Jesús acto seguido, ¿recuerdas que le dice? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Escuchen la invitación del Señor. Ven y sígueme, ven y sígueme.
es lo que está en el fondo de todo. Deshazte de todo lo que te estorba, entrégalo todo, podría ser para otra persona. De pronto en el caso de él era su dinero. Una cosa te falta. ¿Y qué pasó con el hombre tan adinerado? Dice la Biblia claramente que él, muy triste, con su cabeza baja, se devuelve y se va porque tenía muchos bienes. Así que Jesús le demostró que el tema no era tanto de la observancia técnica de un mandamiento, sino de la cercanía del corazón. ¿A qué estaba el corazón apegado? El Señor lo dijo, donde está el tesoro es donde está el corazón. No lo dijo al contrario, donde está el tesoro es donde está el corazón. Así que creo que lo de hoy puede servir, en medio de la cursilería de recostarse sobre el pecho de Jesús, puede servir para decirnos a nosotros de qué se trata el asunto con Dios finalmente. Es un asunto de la observancia distante y técnicamente correcta de los mandamientos de Dios. Hay personas a las cuales les resulta más fácil relacionarse con Dios a través de la observancia de un mandamiento. Saulo de Tarso, cuando va camino a Damasco, el que llegó a ser el famoso apóstol Pablo, él va listo para poder arrasar con esa gente. ¿Y qué le sucede en el camino? Se encuentra con Jesús. Muchos decimos que Jesús lo tumbó del caballo, aunque en la Biblia no aparecen caballos, pero en una de esas pudo ser. El tema es que cuando él cae al suelo, él se levanta diciendo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escuchen ese concepto. Jesús no le dijo: yo soy Jesús y tú persigues a mis seguidores, sino yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo a mí. Y luego Saulo, un hombre acostumbrado al rigor y a la obediencia radical, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta del Señor fue: simplemente entra en la ciudad y allí te diré lo que debes hacer. Jesús estaba listo para empezar a enseñarle lo que era seguirlo a él, que va más allá de simplemente ser correcto y guardar un mandamiento. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ah, pastor, entonces eso no importa. No he dicho que no importe. He dicho que no es el corazón del asunto, que no es la esencia del asunto. Pero bueno, metámonos entonces. ¿Quién será la persona que puede escuchar el palpitar del corazón del Señor? 3 cosas son las que te tengo. La primera: aquel que está interesado en descubrir las emociones de Dios. Espera, Edgardo. Emociones de Dios. ¿Será que podemos hablar algo así? ¿Podríamos hablar de emociones de Dios? Mi respuesta para ti es sí. Si quieres, ponlo entre comillas para que no te cause una emoción rara. De hecho, nosotros estamos a veces muy acostumbrados a tener interpretaciones extremas de lo que son emociones. A una persona de pronto se rompe en llanto: es que es muy emocional. Yo aprendí de un médico neurólogo. Él nos enseñó un día a un grupo de personas que estábamos allí alistándonos para ser coaches de Gallup, y él nos enseñó, él dijo: miren, está claro ahora que eso de quedarse tranquilo ante un momento extremo es también una emoción. Es decir, lo que algunos creen que es carencia de emoción y que es no ser emocional, es también una emoción. Entonces, ¿podríamos hablar de emociones de Dios? Yo me atrevo a decir que sí. Creo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, busca muchas veces transmitirnos emociones de Dios. La Biblia dice, por ejemplo: no entristezcan al Espíritu Santo que está en ustedes. ¿El Espíritu Santo se puede entristecer? O dice la Biblia que Dios se enojó entonces. Jesús, ustedes han leído el relato de lo que sucede cuando Él está frente a todos los vendedores de cosas en el templo, que dice que Él los atacó con látigo y les volcó las mesas. No alcanzo a imaginar bien la escena y lo que pudo despertar en la gente. Estaba absolutamente enojado. La ira de Dios también podría ser una manera de hablar de una emoción. O otro momento donde dice que la paz de Dios actúa en nosotros como un árbitro. La paz como un árbitro. Ya no habla simplemente de un estado de libertad de conflicto, sino de una sensación interior. Está diciendo que la paz interior se convierte en una de las formas como el Espíritu Santo me transmite su emoción de aprobación o de rechazo frente a algo. Yo lo que estoy diciendo es que creo que sí podríamos hablar de emociones de Dios. Y la primera pregunta es: ¿quién está interesado por lo que pasa? En este caso, ¿quién se interesó
El relato no dice mucho, pero no sugiere que muchos se interesaron. Solamente escuchan a Jesús decir que estaba angustiado y escuchan decir que hay uno que lo va a entregar, hay una conmoción, pero los que parecen interesarse en el asunto son solamente dos. ¿Quiénes? Juan, que estaba al lado, y otro que estaba en algún punto cerca, muy atento, eso sí, que era Pedro, porque la Biblia dice que Pedro le hizo señales. Pregúntale de quién está hablando. Pero ¿qué pasó con los demás? Aparentemente ningún otro estaba tan interesado en ver qué había en el interior del corazón del Señor en ese momento. ¿Cuál era ese palpitar en su corazón y esa angustia? Mira, a mí esto me hace recordar los 3 espacios del tabernáculo de Moisés que ilustran 3 tipos de relación con Dios. Empezando por una relación con Dios basada en el mandamiento, en lo que tiene que hacerse, en la técnica del asunto, disculpen la expresión técnica, llegando hasta un punto donde ya desaparece todo lo demás, toda la parafernalia entre Dios y una persona, y solamente queda esa persona ante Dios mismo. ¿A qué me refiero? 3 partes tenía el tabernáculo. La primera parte era una gran tienda con un atrio muy grande afuera, una parte externa. El atrio describe la primera forma de relacionarse con Dios. Una forma superficial y una forma muy basada en el tema de mandamientos. De hecho, te voy a decir una cosa. Creo que una persona que tenga con Dios una relación tipo atrio, la va a experimentar de esta manera. Siempre le va a aparecer, siempre va a sentir o va a estar acompañado de una sensación de un Dios que todo el tiempo está pidiendo mucho. Y como que todo el tiempo hay una sensación de que Dios ahora me demanda esto. Es gente que de pronto dice, como ustedes lo habrán escuchado, ¿qué es que eso de caminar con Dios? Algunos les habrán respondido, ¿cómo estás? Me pasó muchas veces, ¿cómo estás, mi amigo? Pagando el precio. No sé si te resulta claro que para toda situación en la vida hay un precio que se paga. Por ejemplo, el soltero paga un precio para estar soltero. ¿A cuántos les gusta estar solteros? ¿A ninguno le gusta? Bueno, hasta cuando les guste quizás se van a casar porque tienen que disfrutar la soltería también. ¿Cuántos son solteros aquí? ¿La soltería tiene beneficios? Sí. ¿Y tiene algunas limitaciones? Bueno, para la gente que camina con Dios, sí. Por eso hay mucha gente que quiere combinarlo todo, ¿no? Medio soltero, medio casado. Ahora, ¿se paga un precio por ser soltero y tener la libertad que experimenta un soltero? Sí. ¿Cuántos son casados? Mire, levantar la mano rápidamente. Es que a mucha gente a veces les responde como si eso fuera una cosa vergonzosa. ¿No es verdad que para todo lo que ustedes tienen también pagan un precio? Toda condición en la vida se paga un precio. Yo no puedo estar allá y aquí al mismo tiempo. Para estar allá debo salir de aquí. Qué cosa tan profunda la que estoy diciendo, ¿no? Para estar allá no puedo estar aquí. Bueno, el Señor Jesús también lo dijo un día: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entre va a ser salvo. Y luego dijo: y entrará y saldrá. Está diciendo entonces que hay dinámicas donde abandono para encontrar o para conseguir, o que para conseguir necesito abandonar. Mira, esto puede parecer muy simple, pero no lo es en realidad. Así que eso de pago un precio para caminar con Dios, por no caminar con Dios pagas otro. Siempre hay un precio que se está pagando por cada condición en la vida. El punto es, el atrio, el lugar más externo, nos habla de un Dios que está todo el tiempo demandando, porque era la zona donde se hacían los sacrificios de animales según los pecados cometidos. Era una zona muy caótica, llena de olor a sangre, de los sonidos de los animales sacrificados, del sonido del aroma de la carne que estaba allí encima de ese altar. Y todo el mundo podía estar en ese lugar sin problema. Un tipo de relación con Dios en la que mucha gente se queda. Y por eso les parece que Dios es muy demandante, porque se quedan ahí. Dios solamente me pide y me pide y me pide y me pide, dicen algunos. No puedo, mi religión me lo prohíbe, diría algún otro, de alguna forma.
Pero había un segundo lugar, un lugar intermedio llamado el lugar santo. Y en ese lugar ya no podían entrar todos. Ese lugar ya no era caótico. Ese lugar ya no estaba expuesto. En ese lugar entonces ya el tema central no era qué tengo que dar para que mis pecados se cubran. Ya allí el asunto aparentemente desaparecía. Ahora el centro era otro distinto. ¿Cuál era? Allí estaba entonces el candelero, que es un símbolo del Espíritu Santo, alumbrando todo el tiempo con un aceite especialísimo y con el aroma que seguramente salía de allí. Estaban la mesa de los panes de la proposición, un símbolo de la unidad del pueblo de Israel, entre otras cosas. Y al frente se encontraba un pequeño altar de incienso, un lugar muy distinto. Allí yo no me puedo relacionar con Dios solamente pensando en demandas y en mandamientos. La cosa comienza a cambiar. Y luego viene el último, llamado el lugar santísimo. ¿Cuántos saben todo lo que estoy diciéndoles? ¿Cuántos saben de esto? ¿Cuántos no? Levántame tu mano si no. No, ustedes son muy... Pastor Gabriel, has hecho una buena tarea enseñando el tabernáculo. Y el último, el lugar santísimo, se llamaba así. El santo de los santos se dice en inglés, pero allí ya no había nada más que una sola pieza de mobiliario, que era el arca del pacto, que es un símbolo de la presencia de Dios. Y aunque había un protocolo para estar allí, ya estaba solamente el hombre de Dios, que era el sumo sacerdote, solo uno podía entrar frente a la presencia de Dios, todo lo demás desaparecía. Mis amigos, estamos a una semana de meternos en un evento que se va a llamar Latido. Y me parece importante poder pensar en esto. ¿Quién está interesado en poder descubrir la emoción de Dios, las sensaciones que Dios transmite, que también tienen sentido? No, pastor, yo estoy apegado a la Escritura. Correcto, haces muy bien. Eso es lo correcto. Siempre será nuestro fundamento para todo. Pero lo que quiero decirte es que hay cosas que también Dios quiere transmitir a nosotros. Y este fue el caso. ¿Quién iba a estar interesado en lo que estaba profundo en el corazón del Señor? Número uno, entonces, el que se interesa, al que le importan las emociones de Dios y quiere conocerlas. Y número dos, el que está verdaderamente cercano a Jesús. Es muy interesante, mis hermanos, que los dos más cercanos a Jesús, ¿quiénes eran? La antítesis, ¿no? El uno del otro. Juan a un lado y al otro lado, ya lo sabemos quién, Judas. Completamente opuestos en todo, en la actitud, en la intención. Esto me parece a mí que de una forma dramática nos deja ver que la cercanía es algo que va más allá de lo físico o de lo visible, que tiene que ver con algo mayor. Mi punto aquí es muy simple. La cercanía es una actitud más que una práctica. Y te voy a recordar para eso una historia que Jesús narró, la historia del hijo pródigo, la conocemos nosotros en Lucas capítulo 15. Pero resulta, la verdad es que esa parábola me parece a mí, respetuosamente hablando, con el respeto debido a los editores bíblicos, a los que imprimen las Biblias, esa parábola debe llamarse la parábola de los dos hijos. Porque así comienza el Señor. El Señor no comienza hablando solamente de uno, sino dice, un padre tenía dos hijos. De entrada está diciendo que quiere enseñarnos algo con los dos. A mí me cambió toda la perspectiva un día cuando por fin como que leí bien el texto, y el texto nos dice al principio que el hijo menor pide la parte de la herencia que le corresponde, dámela, y luego dice así el relato bíblico, dice que el padre les repartió la herencia. No sé si lo tienes claro. El relato bíblico habla de cómo cuando el hijo menor pide en actitud rebelde su herencia, el padre se la reparte a los dos. Eso de pronto cambia el decorado completamente. Además, un datico te doy, que en ese tiempo la costumbre al repartir herencia es que al hijo mayor se le daban 2/3 de la herencia. Así que el hijo mayor, sin mayor problema, sin mucho celo, puso la mano para decir, bueno, yo me beneficio de la rebelión de mi hermano quiere lo suyo, pues yo de una vez recibo lo mío. Pero no es el mismo que dice más adelante, nunca me has matado ni un cabrito, el que tiene en el bolsillo 2/3 de la herencia. ¿Sabes qué pasa muchas veces en las iglesias? Que las personas a las que más se les da dedicación y tiempo son los que menos lo aprecian. Como dicen en Estados Unidos, diga ups o diga amén, ¿no? O diga ay, 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 o diga amén. ¿Cuál vas a decir tú? Ay, ay, ay.
¿Tú eres de esos? Espero que no. El otro hijo, el mayor, cuando llega el menor, vuelto una miseria, ¿qué dice? Dice que él escuchó la música, escuchó la fiesta. Eso quiere decir que hacía rato en esa casa no había fiesta, aunque había un hijo. Pero ¿cómo así que había un hijo pero no había fiesta? ¿Qué pasaba entonces? Bueno, el resto de su expresión más o menos dibuja el cuadro. Cuando le dice al padre, el padre viene, por favor entra, y él le dice, mira cuántos años hace que te sirvo, es la expresión del hijo, te sirvo, nunca he desobedecido ninguna de tus órdenes. Ustedes pueden leerlo. Pero nunca me has matado ni un cabrito. Pero ahora cuando viene tu hijo, qué interesante, ¿no? Cuando se describe a sí mismo, se describe como un operario, un sirviente, pero cuando habla de su hermano sí lo llama hijo. Ese tu hijo vino, ha vivido perdidamente, le matas el becerro gordo y haces una gran fiesta para él. El padre le dice la frase famosa, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Pero parece que ese muchacho, ese mayor, no lo entendía o no lo apreció de esa manera. Mis hermanos, esto que estoy diciendo aquí es muy simple. La cercanía es una actitud, es mucho más que una práctica, es mucho más que un formato. Yo sé que aquí la cosa se puede complicar para algunos, porque algunos ven el evangelio de esta manera. Bueno, como nos acostumbramos, soy cristiano, ¿y qué es eso? Bueno, que ya yo no fumo. Muy bien, hay mucha gente que ya entiende que fumar es un veneno y no lo hace tampoco. Bueno, ya yo no me emborracho ya ahora o de vez en cuando nada más. Son las personas que están preguntando siempre, pastor, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? La gente que están, yo los llamo cristianos de frontera, que siempre están pensando en cuánto pueden salirse sin irse del todo. ¿Qué tanto puedo asomarme afuera de aquí sin irme? ¿Qué tanto sin que yo no sea qué tan cristiano puedo ser metido en ciertas cosas un poquito que están afuera de la línea en la cual Dios quiere que nos movamos, que experimentemos la vida que Dios quiere? Quiero que leamos juntos un relato. Mira, Lucas capítulo 8, para que quede más que claro que cercanía es mucho más que una práctica. Versículo 43, Lucas capítulo 8. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, ¿quién más sino Pedro? Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. O sea, qué pregunta tan ridícula, más o menos le está diciendo, ¿no? Versículo 46, no, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Hay una diferencia entre el que aprieta a Jesús y el que toca a Jesús. Clarísimo quedó allí. ¿Por qué ninguno de ellos, los demás, recibió algo? Porque el corazón de esta mujer era completamente distinto. Y el número 3, ¿quién puede escuchar el latido del corazón del Señor? Bueno, aquel que se recuesta sobre el pecho de Jesús. Te dije que había 2 verbos distintos en el griego para hablar del recostado. Uno era más o menos como ustedes lo vieron, el reclinado al lado, pero había otro. Y aquí me van a ayudar por una pequeña representación unos hermanos. ¿Quiénes son los que van a venir? Vengan, pasen por aquí. Estamos en la escena de la noche de la Pascua, la última cena de Jesús. Y Esteban, ¿alguna vez lo vieron como Adán? Hoy es Jesús. No se ve, tiene que mirar las pantallas. Entonces, camarógrafos, por favor, necesito su ayuda. Ahora sí. Por favor, tengan en cuenta esto entonces.
La segunda vez que la Biblia nos dice allí que Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, la palabra usada es la palabra epipipto, que escuchen bien lo que traduce: caer, derrumbarse, postrarse, posarse frente, quiero decir, posarse delante de. Yo quiero que ustedes vean entonces, aquí está Jesús, aquí están Juan y Judas. La actitud es el recostado. El primer versículo, la primera vez que dice recostarse, es recostado al lado de Jesús. Eso, gracias. Mantenga la cámara allí, por favor, sobre todo para los que no están. Pero la segunda vez hay una diferencia y aparece este famoso verbo epipipto. Muchachos, ¿podemos hacer la segunda entonces? Juan ahora se recuesta sobre Jesús. Sí. ¿Cierto que todo esto es una historia cursi de la Biblia? Sí, admitámoslo. De pronto las mujeres lo van a ver con mejores ojos que los hombres. Por eso es que de manera muy deliberada hoy quiero traerlo para ustedes. Recostarse sobre el pecho de Jesús. Pero miren qué interesante. Esta fue la segunda descripción entonces. Y es cuando allí reclinado, recostado sobre el pecho de Jesús, Juan hace la pregunta: ¿quién es, Señor? En esa expresión del corazón de ellos. Ok, muchas gracias, muchachos. Ya me ayudaron muchísimo con esto. Hay una declaración potente del Señor, y lo digo ya para empezar a redondear nuestra idea y terminar, que está relacionada con esto, ese verbo epipipto, con todo lo que suena, el epi que significa alrededor de, y el pipto, que tiene mucho más que ver con derrumbarse o caer, aparece vinculado con un versículo que les quiero mostrar, un texto. Lucas capítulo 20, versículo 17 al 18. Este texto siempre me ha impresionado a mí. Mírenlo conmigo, por favor. Pero él, está hablando a los judíos, mirándolos fijamente, dijo: ¿qué significa, Jesús hablando a los judíos, qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza de ángulo. Y miren ahora, todo el que caiga, ¿cuál es el verbo allí que se los destaqué? Pipto. ¿Cuál es el verbo de Juan? Epipipto. Pero el clave es pipto. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Hay interpretaciones diversas de este texto. La mía siempre ha sido, lo que está diciendo realmente es: el que caiga sobre Jesús va a ser quebrado interiormente. Yo sé que la palabra quebrantado es una palabra, por un lado, que no es de mucha preferencia nuestra. Además, para muchos, quebrantado es que se puso a llorar o algo por el estilo. Ay, el Señor me quebrantó. O Pastor Edgardo, ¿por qué no cantan esa que me quebranta tanto? Esa que Ser quebrado por dentro tiene un sentido positivo en la Biblia. Increíble. Y de hecho, déjenme decirles esto, y ustedes lo habrán experimentado alguna vez en su vida, que han probado a Dios de una forma diferente y a veces más real y más profunda cuando han pasado por algún momento donde han sido quebrados por dentro, literalmente quebrados por dentro. El señor Watchman Nee decía que la vida interior que está en el espíritu de las personas que nacen de nuevo tenía que ser liberada y poder copar todo lo demás, pero que el camino para eso, él decía, es el camino del quebrantamiento. ¿Cuántos pueden decir que pueden testificar de lo que estoy diciendo? En un momento de ser quebrado por dentro, vieron a Dios de una forma diferente. ¿Hay alguien así? Ok, entonces, cerremos nuestra idea hoy. Lo que yo veo completamente claro, bueno, está el pipto, ya se los mostré, epipipto es el verbo del otro texto, pero dense cuenta que da la misma sensación. Es muy interesante que el relato bíblico que se utiliza aquí para decir sobre que quien caiga sobre la roca va a ser quebrantado, es en la raíz del griego bíblico el mismo que describe a Juan reclinado sobre el pecho de Jesús. Entonces ya desaparece la versión romántica del asunto. Y ya empieza a mostrar una actitud del corazón distinta a la de inclusive varios o muchos o todos de los demás discípulos. ¿Me están siguiendo en esto? Déjenme terminar con esto.
Está claro para mí entonces que cuando habla de recostarse, que es mi nombre del tema de hoy, recostados sobre el pecho de Jesús, de lo que nos está hablando es, mire sus pantallas, tener un corazón humilde que renuncia a la arrogancia, que se somete, que reconoce en su vida que Dios es Dios y renuncia a ser su propio Dios, un corazón que cae sobre Jesús y experimenta una forma diferente de conexión con Él. Jesús no lo rechaza. Jesús acepta su actitud y no es una actitud gay como algunos lo han querido poner. Es la actitud de recibir, como después lo dice, el que caiga sobre ella va a ser quebrantado, de recibir al que tiene esa actitud con Dios. Miren este texto de la Biblia. Pri, ¿puedes venir por favor? Porque así dice el alto y sublime. Este es un texto que me impresiona mucho, Isaías 57. Así dice, ¿cómo llama a Dios aquí? El alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Un Dios inalcanzable, un Dios inaccesible, pero no, cambia luego. Habito en lo alto, sí, y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Tú estás entendiendo que hay una manera de acceder al alto y sublime? Una manera de acceder a lo inaccesible. ¿Cuál es esa manera? El corazón humilde. Un relato más que quiero que mires conmigo. En Daniel capítulo 10, Daniel armó una furrusca celestial. Daniel armó un pleito increíble en los cielos, sin proponérselo. Él fue notificado de ese problema que armó en los cielos cuando estaba en el día 21 de un ayuno parcial. Entonces fácilmente alguno diría, fue su ayuno el que causó toda esa conmoción celestial. Pero no fue su ayuno. Aquí se lo explica el ángel. Entonces me dijo, no temas, Daniel. Eso se lo está diciendo el día 21, cuando él ya ha pasado 3 semanas de ayuno. Porque desde él, ¿lo puedes decir conmigo en voz alta, por favor? Desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. No le dice venido por tu ayuno. El ayuno importó, por supuesto que importó, pero ¿qué fue lo que sacudió los cielos inicialmente? ¿Qué es lo que dice acá? Desde el primer día en que te propusiste en tu corazón a entender y a humillarte. Y el ángel le cuenta, lo que pasa es que Daniel tuvo un problema en el camino. Se me atravesó un príncipe. ¿Qué clase de príncipe sería? Tiene que ser un príncipe demonio. El príncipe de Persia, y tuve ahí un lío, y entonces tuvo que venir Miguel con su combo. Dios mío, un problema cósmico desató el hombre. Pero ¿cómo lo desató? Todo comienza con el corazón humilde. Y lo último, en Job también aparece lo mismo. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Como se lo dije hace un momento, fue en esa cercanía entre Juan y Jesús que aparece la pregunta, Señor, ¿quién es? ¿Sabes por qué? Porque preguntas íntimas solo se dan entre íntimos. Y aparentemente Juan supo de qué se trataba todo. ¿Quién es aquel que va a escuchar el latido del corazón del Señor? El palpitar recostado en su pecho, el que está interesado en descubrir las emociones de Dios, el que está verdaderamente cercano a Jesús, no que luce, no de apariencia, el que se recuesta sobre el pecho de Jesús. Voy a pedirte que te pongas de pie para que oremos, por favor. Recordemos esto, nuestro origen está vinculado a la comunidad divina, como yo lo llamo. Hace tiempo vengo dejando de usar la palabra Trinidad. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, el círculo de amor. En realidad, desde el principio, de lo que se trató es de crear un ser que pudiese entrar en ese círculo y que pudiese participar de lo mismo.
Todo lo que en ese círculo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, te pido, imagínalo no como un triángulo, la Trinidad, bien, obviamente es una expresión respetable, pero si lo miras como un círculo, la comunidad divina, allí Dios la abre para que pudiésemos entrar nosotros. Yo creo que eso nos da una perspectiva distinta de relación con Dios, no romanticona, no cursi, sino que habla de algo que va más allá de la técnica de ser cristiano, del oficio de ser cristiano. Soy cristiano porque no fumo, porque no me emborracho, porque no golpeo a mi esposa, porque no robo, porque no. Tal parece que eso no es lo que define la esencia de nuestro caminar con Dios. Mira este versículo, por favor, para que podamos orar. Jeremías lo dijo de esta manera: porque quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y oyó. Entonces la invitación, alguno estará pensando: Edgardo, son muchas horas de oración. Bueno, seguramente va a ayudar. Son muchas horas leyendo la Biblia. Bueno, seguramente va a ayudar. Son muchas horas en reuniones. Seguramente va a ayudar. Pero nada de eso es lo que te estoy diciendo esta mañana. Es una invitación que creo que Jesús nos hace a recostarnos sobre su pecho, como lo hizo Juan. Fue el único. Es increíble que se puede estar tan cerca de Jesús como estuvo Juan y ser el traidor de Jesús. A la misma distancia, en la misma posibilidad. ¿Tú sabes qué es lo que significa el pan mojado en el plato? Jesús le estaba diciendo: hay un chance todavía en esto. Pero dice que en el momento mismo en que él come el bocado, ¿qué dice la Biblia? Que el diablo llenó el corazón de Judas. ¿Sabes a qué se me parece esto? Cuando pasó la escena famosa de Caín y Abel, que trajeron a Dios unas ofrendas y que Dios rechazó la de Caín y aceptó la de Abel, no porque Abel era más bonito y Caín era más feo, hay un trasfondo detrás. Pero hay un diálogo que no sé si lo has leído, me parece mucho a Judas, ese último momento: el que moja conmigo el bocado de pan, el que moja en mi plato su pan, mi cercano, mi íntimo. ¿Cabría la posibilidad de que Judas pudo haber hecho algo diferente allí? Por lo menos queda claro que hubo una oportunidad, como la de Caín. No sé si lo has pensado. Cuando se enoja tanto, Dios le habla y Dios le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Tú te imaginas a Dios diciéndote: ¿por qué andas tan bravo? ¿No te lo ha dicho Dios alguna vez? A mí sí. Tenía a mi madre un día en una cirugía, yo estaba muy tenso y mi esposa me estaba acompañando. ¿Y yo qué estaba haciendo para desahogar mi enojo? Peleando con Magi, enojado. Y entonces es cuando en mi corazón escucho una frase que el Señor deja caer y me dice: ¿a ti quién te autoriza para mirar y hablarle así a tu esposa? ¿A ti quién te autoriza para hacer eso? Y yo, María Jesús nunca supo de eso. No, lo supo después. No hasta hoy se está enterando, no. Escuchen. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Hazme una cara de enojado. Hazle una cara de enojado al que está al lado. Algunos de ustedes están bautizados en Botox. Ok, ahora la otra más fácil: cabizbajo. Bravo y cabizbajo. ¿Cómo es? Bueno, así estaba Caín. Pero escuchen esta expresión de Dios. No sé si lo has leído. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, escuchen esta descripción. Es como le está diciendo el Señor a Caín: Caín, tienes un chance. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte.
¿Ya estaba dominado? ¿Ya estaba en esa condición? Claramente no. Dios le está diciendo, hay un chance todavía. Cuando un pecado me domina, siempre fue porque pasé por este umbral. No es que pobrecito yo, es que me cayó la maldición generacional, que existen, sino cruzaste un umbral. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Quién está diciéndole esto? Dios. ¿A quién? A Caín. Siguiente versículo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Jesús moja el bocado en su plato y se lo pasa a Judas. ¿Y qué hace Judas? Come de eso y el diablo llena su corazón. ¿No se les parece? Bueno, no lo voy a pintar como que de cuál eres tú, ¿no? No lo voy a poner tan dramático. No, pues claramente no eres de Judas. Pero hubo 10 más y solamente uno recostado sobre el pecho de Jesús y uno más haciéndole muecas. Pregúntale. ¿Por qué ese otro no podía romper el protocolo y venir y ser él quien se recostara en el pecho de Jesús? Por favor, no miren mis palabras como un discurso romanticoide, ni tampoco le quiero poner un tinte romántico al latido, que es el lema del próximo fin de semana. Pero sí, para mí es claro que hay una invitación. ¿Cuál es esa? Recostarnos sobre el pecho de Jesús. Oremos un momento, por favor. Santi, ¿me prestas el otro micrófono? Santi, ¿está por allí? Santi. Gracias, Señor, te doy. Yo te soy honesto, Señor. Este pasaje tú sabes cuánto lo han ensuciado, cuánto lo han manoseado. Pero hoy, Señor, yo quiero orar por mí y por mis hermanos. Que nos ayudes, Señor, a poder como entrar en esa dimensión en la que Juan estaba. ¿Por qué él opta por recostarse en tu pecho? Su actitud, su corazón, su interés, Señor, es lo que también yo quiero. Es lo que quiero para mí. Claramente ninguno aquí está en la dimensión de un Judas, pero muy posiblemente muchos otros estamos en una dimensión diferente a la de Juan. Entonces, Señor, lo que te quiero pedir es que nos permitas a nosotros entrar en esa otra dimensión, en la dimensión en la que se mueve Juan, Señor. Vamos, ¿qué tal si le dices una palabra más antes de irnos? Que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. ¿Te animas a cantar esta canción ya para despedirnos? Canta conmigo. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía,
y de oídas te había oído. Una vez más, conozco y conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor. Déjame bendecirte. Levanta tus manos a los cielos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.